Corté el miembro a mi propio padre mientras él lloraba y rogaba por su vida. 13 años de abusos, de gritos ahogados tras paredes sucias, de una madre paralizada por el miedo. Yo era solo una niña cuando empezó y nadie me salvó. Hoy, con 79 años, te cuento cómo convertí el terror en fuerza y el silencio en venganza. Esta no es solo una historia de dolor, es una advertencia, una cicatriz que aún sangra. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer rota por dentro para recuperar su dignidad? Si tú también crees que algunas heridas solo sanan con justicia, comenta nunca más en silencio. No recuerdo haber sido niña. No tuve juegos, ni risas, ni muñecas de trapo. Desde que abrí los ojos al mundo, lo que encontré fue un monstruo vestido de padre y una madre rota, demasiado asustada para protegerme. Mi nombre es Esperanza Morales. Hoy tengo 79 años, pero siento que morí a los 12. Solo tierra, sangre y silencio. Tenía 14 años cuando por primera vez sentí que podía matarlo. No me asustó la idea. Al contrario, fue como un suspiro de alivio en medio de una tormenta interminable. No era una fantasía repentina, sino el resultado de años acumulando veneno, silencio y miedo. Matarlo no era una tragedia. Era en mi mente una forma de respirar por fin. No se trataba de odio rabioso. No era una furia de gritos ni lágrimas. Era algo más seco, un odio silencioso, como el polvo que se acumula bajo la cama y que nadie ve, pero que un día lo cubre todo. En aquellos años, mi cuerpo se endureció. Ya no lloraba. Mi piel se había vuelto áspera. Mis ojos eran fríos. Sabía exactamente cuánto tardaba mi padre en llegar desde la cantina del pueblo, cuánto se demoraba en quitarse las botas, cuánto whisky podía tomar antes de volverse insoportable. Aprendí sus rutinas mejor que las mías. Me preparaba como se prepara a alguien que está a punto de estallar. Un día de tantos lo vi dormido en la hamaca del patio. Era media tarde, el sol caía fuerte, y él roncaba con la boca abierta, una botella vacía al lado, la camisa desabotonada, el cinturón desajustado. Fue a esa edad cuando dejé de esperar, de soñar, de creer que algún día alguien vendría a salvarme. Tenía la cara relajada como si el mundo no le pesara en absoluto, como si no hubiera destruido todo lo que tocaba. Yo estaba en la cocina, lavando unos trastos. Lo observé desde la sombra de la ventana y sentí como algo dentro de mí despertaba. Sobre la mesa, el cuchillo grande, el de cocina, brillaba con la luz del sol. Me acerqué. Lo tomé con la mano derecha. No pesaba mucho. Lo sentí cómodo entre los dedos. El filo estaba limpio, pero lo imaginé manchado. Caminé hacia la hamaca, paso a paso, sin prisa, sin miedo. Podía escuchar los latidos de mi corazón, pero no eran de nervios, eran de decisión. Cuando estuve a medio metro de él, levanté el cuchillo, pero entonces una mano delgada y frágil me agarró del brazo. Me giré de golpe. Era mi madre. Sus ojos estaban muy abiertos, enmudecidos. Había una súplica muda en su rostro, una desesperación que casi no reconocí. Vivíamos en un rancho seco y polvoriento al sur de Michoacán, un lugar donde las paredes hablaban, si uno se atrevía a escucharlas. «No te manches las manos, hija», susurró como si no pudiera hablar más fuerte. Me quedé quieta. La miré, ella temblaba. Llevaba un delantal mojado y sus uñas estaban sucias de maíz. No solté el cuchillo. Mis manos ya están manchadas con lo que él me hizo. Le respondí con la voz baja pero firme. Ella comenzó a llorar. Lágrimas lentas sin sonido. Se le quebró el rostro. Pero yo no sentí nada, ni pena ni compasión, solo un vacío. Bajé el cuchillo, no porque me arrepintiera, sino porque, en ese momento, entendí que no sería así. Matarlo dormido no era lo que yo quería. No era suficiente. Quería que supiera que era yo. Quería que viera mi rostro, que escuchara mi voz, que sintiera el miedo como yo lo sentí cada noche durante años. Esa misma noche, él volvió a hacer lo que siempre hacía. Entró en mi cuarto, cerró la puerta y me habló como si fuera una muñeca sin alma. Yo no lloré, no me resistí. Pero mientras todo pasaba, mi mente estaba en otro lugar.
Estaban cubiertas con manchas de humedad, olor a tabaco rancio y el alcohol barato que él derramaba sin cuidado. Pensaba en su sangre, en su cara deformada por el dolor, en su cuerpo quebrado, en su voz rogando. Y fue ahí, en esa noche que hice una promesa. Me la dije a mí misma en silencio, mientras yacía bajo su peso, sin moverme. Algún día lo haré pagar, pero no con veneno, no con balas. Lo haré de una forma que nunca pueda olvidar. Pasaron semanas, luego, meses. No volvía a hablar con mi madre. Había una distancia entre nosotras que ninguna podía cruzar. Ella vivía en su mundo de miedo y resignación. Yo vivía en mi mundo de furia y preparación. Afuera la vida seguía. El pueblo seguía con sus fiestas patronales, sus procesiones religiosas, sus mercados de domingo. La gente seguía saludando a mi padre con respeto, sin sospechar el infierno que ocultaba sus manos. Una vez, mientras él conversaba con el sacerdote a las puertas de la iglesia, me acerqué a buscar a mi madre. Ella vendía pan dulce en un puesto improvisado. La miré. Sus ojos estaban perdidos. ¿Crees que Dios lo perdonaría? Y entre los nopales y los ladridos lejanos, solo se oía una constante. Los gritos, los míos, los de mi madre o los de él, cuando la borrachera se le subía a la cabeza y necesitaba descargar su furia en nosotras. Le pregunté de pronto. Ella parpadeó sorprendida. ¿A quién? A él, punto. Ella bajó la mirada. No sé. Dios perdona todo. Dicen. Pues entonces, Dios es más cobarde que tú. Le solté sin levantar la voz. Ella me miró con dolor, pero no respondió. Nunca respondía. Era su forma de protegerse, el silencio. Esa era su armadura. Con el tiempo empecé a escribir en una libreta vieja que encontré en el cuarto de trastos. Escribía palabras que no podía decir, pensamientos oscuros, ideas, planes. A veces dibujaba cosas. Un cuchillo, una cuerda, fuego. Me hacía bien. Era mi manera de no volverme loca. Una tarde encontré a un gato callejero herido detrás de la letrina. Tenía una pata rota. Lo envolví en un trapo y lo llevé a mi cuarto. Le di leche en una tapita. Lo llamé Sombra. Mi padre lo descubrió una semana después. Me lo arrebató de las manos y sin decir una palabra, lo azotó contra la pared. Mi madre se llamaba Julia. Era una mujer menuda, de manos huesudas y ojos tristes. «Aquí no se cuidan alimañas», dijo mientras el gato agonizaba. Me quedé en silencio con el cadáver tibio entre mis dedos. No lloré, pero esa noche escribí en mi libreta. Él también morirá como sombra. No será rápido, no será limpio, será como él merece. El día en que cumplí 15 años, nadie me felicitó. No hubo pastel, no hubo vestido, solo él, borracho, sentado en su silla, con los ojos medio cerrados. «Ya eres toda una mujer», dijo con su voz pastosa, «como tu madre cuando me casé con ella». No respondí. Lo miré fijo, y en mi cabeza su rostro ardía. Mi madre entró con una charola de pan. Temblaba. «¿Vas a comer algo?», le preguntó con tono apagado. Él le respondió con una palmada en el trasero. Ella agachó la cabeza. Yo me levanté de la mesa, crucé la cocina y sin mirar atrás dije, «Pronto seré libre». No por ustedes, por mí. Esa noche, por primera vez en mi vida, dormí con la puerta cerrada por dentro. Tranqué con una silla. Siempre caminaba con la vista baja, como si temiera que el cielo la aplastara. No fue mucho, pero dormí mejor. Durante el siguiente año comencé a juntar monedas. Lavaba ropa ajena en el pueblo, ayudaba en una pequeña tienda y escondía el dinero en una caja enterrada debajo del nopal más grande del patio. Planeaba huir, pero cada vez que pensaba en irme, algo dentro de mí me detenía. No quería escapar, quería justicia, quería venganza. Y entonces entendí que no era lo mismo. Una cosa es correr, otra es enfrentar al monstruo y arrancarle el corazón con tus propias manos. Yo ya no era una víctima, era una bomba de tiempo y cuando explotara no quedaría nada. Tenía 19 años cuando la vida me empujó al borde del abismo, y esta vez no reculé. Ya no era la niña con los ojos hundidos y las palabras atrapadas en la garganta.
No. Había dejado de crecer por dentro. Sí, pero el cuerpo se me había endurecido. Trabajaba desde los 16 años en una lavandería del pueblo, fregando la ropa sucia de familias enteras por unas cuantas monedas que escondía como si fueran diamantes. Tenía la costumbre de frotarse los dedos nerviosamente una y otra vez cuando él llegaba a casa. Cada centavo tenía uno. Propósito: salir de esa casa, de ese infierno, punto. Pero por más que el deseo de escapar me carcomía los huesos, algo más fuerte me retenía. Una voz dentro de mí me decía que irme así en silencio era seguir siendo la misma niña cobarde. Yo no quería desaparecer. Quería que él sintiera lo que yo había sentido durante 13 años. No bastaba con que el mundo lo olvidara. Yo necesitaba que él supiera, que me mirara a los ojos y viera todo el dolor que me había sembrado florecer en furia. Y entonces, sí, pagar, punto. Ese día comenzó como cualquier otro. El calor era denso, pegajoso. El aire olía a sudor, a ropa húmeda, a calle sucia. Me levanté temprano, me recogí el cabello y salí a trabajar. Mi madre me vio desde el umbral de la casa. Ya tenía el delantal puesto y las manos enrojecidas de tanto lavar. No dijo nada. Nunca decía. No. Mamá, le dije una vez con apenas 7 años, ¿por qué no me miras nunca? Ella tragó saliva y en lugar de responder giró la cabeza hacia la ventana. Solo me observó con esa mezcla de tristeza y resignación que le colgaba en el rostro desde que tengo memoria. Al volver, él ya estaba en casa, borracho como siempre. Pero ese día, ese maldito día, algo en él parecía más oscuro, más retorcido. Me esperó sentado a la mesa, con una botella medio vacía y la mirada enturbiada por el licor y los demonios. «Ven acá, Esperanza», dijo con la voz arrastrada. «Hoy te ves bonita como tu madre en los tiempos buenos». No me moví. «Te dije que vengas», repitió esta vez golpeando la mesa. Mi madre apareció en la puerta de la cocina, los ojos como platos. Me miró suplicante. Yo no le devolví la mirada. Caminé despacio hasta donde él estaba. Me detuve a un paso de su silla. Su aliento me golpeó la cara. «¿Qué quieres?», le dije con la voz firme. Él se levantó. Era más alto, más fuerte, pero esa vez no retrocedí. «Lo de siempre», dijo, y trató de tocarme la cintura. No sé de dónde salió el impulso, pero lo hice sin pensar. Sus ojos estaban vidriosos. «Porque si te miro, voy a ver lo que él te hace y no podría soportarlo». Tomé el rodillo de amasar que estaba sobre la repisa y se lo estampé en la cara con toda la fuerza que tenía. Sonó un golpe seco. Él gritó. La sangre le brotó de la nariz y cayó al suelo como un saco de papas tambaleándose. Rugió escupiendo rojo. «Vas a pagar por esto». Corrí como si mi vida dependiera de ello. Porque dependía. Me encerré en la cocina y atranqué la puerta con la tranca de madera. Lo oía gritar, escupir insultos, patear la puerta. «Voy a matarte. Voy a hacerte desear no haber nacido». Yo estaba en la oscuridad con el corazón desbocado, sudando frío. Y fue entonces cuando mis ojos se posaron sobre la mesa. Allí estaba el cuchillo, el grande, el que usábamos para desollar los cerdos. Su hoja brillaba como si esperara este momento. Lo tomé con manos temblorosas. Sentí su peso. No era un cuchillo, era una decisión. El ruido cesó. La puerta se abrió de golpe. «Kunt», dijo por fin con la voz hecha polvo. Ese día entendí que ella sabía, siempre lo supo. Él entró tambaleando, con el rostro manchado de sangre, espuma en la boca, ojos desorbitados. Me escondí detrás de la cortina. Lo observaba. Cada paso suyo resonaba en mi pecho como un tambor de guerra. Su respiración era jadeante, bestial. Caminó directo hacia el centro de la cocina y entonces salté sobre él. No recuerdo cuántas veces grité. No recuerdo cuánto tiempo luchamos. Solo sé que lo hice, que el odio me dio fuerzas que no sabía que tenía. Lo tiré al suelo. Juntos en
Él trató de pegarme, de sujetarme, de morderme, pero yo era otra. Era más fuerte que su miedo, que su fuerza, que su veneno, punto a pie. Y cuando lo tuve ahí indefenso, con las piernas abiertas y el cuchillo en la mano, lo hice con mis propias manos. Le corté lo que más le importaba. El grito que soltó no fue humano, fue el chillido de un animal herido, de una bestia atrapada. Se retorció, se orinó encima, trató de arrastrarse, pero ya era tarde. Su sangre lo empapó todo. Mi padre, ese hombre de botas embarradas y Biblia en mano, era un maldito disfrazado de esposo y padre. El piso, mi ropa, mis manos. Lo vi llorar, lo vi sangrar, lo vi rogar. No, no. Por favor, Esperanza, hija. Gimoteaba con la voz rota. Yo lo miré, con los ojos secos, con el alma helada. Yo no soy tu hija, le dije. Las hijas se cuidan, no se destruyen. Y no me detuve. Seguí hasta que dejó de moverse. No lo maté. No quise hacerlo. Porque para él la muerte habría sido una salida fácil. Quería que viviera el resto de su vida recordando que lo había vencido, que la niña a la que violó durante 13 años fue la que le arrancó la hombría. Después me lavé las manos. Lentamente, el agua se tornó roja. Me miré al espejo de la cocina. Ponto bancan, canta creo que no has sido que un. Pero sí, siento esto la cana rabelera. Mi rostro era otro. Era el de alguien que había regresado del infierno. Fui hasta el teléfono del vecino. Llamé a la policía. He cometido un crimen. Dije, vengan a buscarme. Me quedé ahí sentada esperando. No huí, no lloré. Solo esperé. Mi madre llegó minutos después. Me encontró sentada con la ropa empapada, el cuchillo sobre la mesa. Me miró. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Caminó hacia él, lo vio, se cubrió la boca. No gritó, no lloró. En el pueblo lo veían como un hombre de respeto. Yo lo intenté. Protegerte. Balbuceó. Nunca hiciste nada, le dije. Nunca pantó. Ella se desplomó en una silla, como si el peso de todos esos años por fin la aplastara. Yo no sentí compasión, solo cansancio. Los policías llegaron poco después. Me esposaron, me leyeron mis derechos. Uno de ellos me miró con asco, otro con lástima. Yo no miré a ninguno. Caminé con la cabeza en alto. Por primera vez no me sentía sucia. Me sentía libre. Mientras subía al vehículo, escuché a mi madre sollozar. No volteé. No tenía más nada que decirle. Lo que yo tenía que decir, ya lo había hecho. Él, con sangre, no lo maté. Aunque todo en mí lo deseaba, no lo hice. Lo dejé, vivo, tirado en su propia sangre, gritando, humillado, hecho trizas. No porque sintiera compasión, no porque me temblara la mano, lo dejé vivo porque sabía que así dolería más. Porque la herida que yo le dejé no se curaría con el tiempo. Porque ese pedazo de carne que le arranqué no era solo físico, era su poder, su dominio, su símbolo, punto. Le quité su imperio y él lo supo en el instante exacto en que cayó al suelo, chillando como un cerdo. Cuando llegaron los policías, uno de ellos vomitó al ver la escena. Otro me miró con asco. Era carpintero, arreglaba sillas en la iglesia, saludaba a todos con sonrisa, pero cuando cerraba la puerta de casa, se convertía en el demonio que me arrancaba la inocencia. Me esposaron con cuidado, como si temieran que yo también los atacara. Me preguntaron qué había pasado, pero yo no dije nada. No había nada que explicar. Mi ropa estaba empapada, mis manos aún húmedas, mi rostro firme. Me llevaron a la comisaría, me sentaron en una celda sin ventanas. Pasaron horas. No dormí, no lloré. Solo pensé en el sonido que hizo su grito, en la forma en que sus ojos se llenaron de terror cuando entendió que no estaba soñando. Me juzgaron semanas después. El juicio fue breve. Nadie en el pueblo quiso declarar a mi favor. Algunos me llamaron loca. Otros dijeron que yo siempre había sido una niña extraña, callada, retraída,
que algo en mí no estaba bien. Mi madre no se presentó. Ni una palabra, ni una carta, ni un suspiro. Fui condenada a 8 años de prisión por tentativa de homicidio y lesiones graves poto. Empezó cuando yo tenía 6 años. Me llamaba con dulzura falsa. Ven, mi niña bonita, ven con papi. Alguien dijo que si él hubiera muerto, tal vez me habrían soltado antes, pero como lo dejé vivo, como lo dejé mutilado, su declaración pesó más que mi silencio. En la cárcel, al principio, me miraban con miedo. Algunas internas me evitaban, otras se acercaban con curiosidad. Con el tiempo, una de ellas, una mujer de mirada dura y cicatriz en la mejilla, me preguntó: ¿Es cierto que se lo cortaste? Asentí. ¿Y por qué? Porque me lo había arrancado todo. Respondí. Ella no dijo más, solo me ofreció un cigarro. Lo acepté. Los años en prisión pasaron como una lluvia constante, grises, densos, repetitivos. Me acostumbré al encierro, a las paredes frías, al olor de la comida rancia, a los gritos por la noche. Algunas noches, otras presas lloraban, algunas rezaban, yo escribía, me dieron una libreta. Llené sus páginas con recuerdos, con rabia, con silencios rotos. Una vez escribí: la justicia es una palabra que nunca entra por la puerta de los pobres. Me leí y me reí. Era cierto. Por buen comportamiento me redujeron la condena. Salí después de 5 años. Era libre, pero no lo sentí. Y yo iba temblando, porque si no obedecía, los golpes eran peores. La libertad no se mide por puertas abiertas, sino por el peso que uno carga. Y yo salí con el alma pesada. El pueblo me recibió con silencio. Nadie me saludó, nadie me miró. Era como si no existiera, como si la tierra misma hubiera decidido borrarme. Me dijeron que mi madre había muerto 1 año después de que me encerraron. Un infarto, dijeron. Algunos susurraban que murió de pena. Yo creo que fue de culpa. Y no fui a su tumba. No tenía palabras ni para rezar ni para maldecir. Ella fue víctima, sí, pero también verdugo. Por miedo, por silencio, por sumisión. Me dejó sola, me dejó rota. Fui a la casa donde crecí. Estaba vacía, cerrada, abandonada. Las ventanas rotas, la puerta desvencijada. Entré, yo. El olor a humedad me golpeó. Todo estaba cubierto de polvo. Caminé despacio, como quien pisa un cementerio. En el rincón del pasillo aún estaba la mancha de sangre. Mi sangre, su sangre, no supe cuál. Fui hasta mi cuarto. Después, mi madre recogía mi ropa rota y la lavaba en silencio, como si todo eso fuera parte del deber de ser mujer. Aún quedaban mis cosas, unas muñecas rotas, el espejo pequeño, el colchón viejo. Me senté, cerré los ojos, escuché. El silencio era espeso. Podía oír el eco de mis gritos de niña, las palabras que nunca dije, los mamá que nadie respondió. El pueblo me llamaba la hija del lo. Supe por los susurros, por las miradas rápidas, por los rezos bajados de tono, cuando yo pasaba por la plaza. Nadie se atrevía a preguntarme nada, pero todos habían escuchado su versión. Y aunque no me lo dijeran, yo lo sabía. Para ellos, él seguía siendo un buen hombre. Yo era el monstruo. Me quedé a vivir sola. No tenía a dónde más ir. No tenía familia. No tenía amigos. Yo trabajé limpiando casas en un pueblo vecino. Nadie preguntaba, nadie hablaba. Era mejor así. De noche escribía. Le escribía a la niña que fui, le pedía perdón. Le decía que ahora estaba a salvo, que nadie más la tocaría, que nadie más la callaría. A veces soñaba con él, con su rostro lleno de sangre, con sus ojos desorbitados. A veces escuchaba a mamá llorar detrás de la puerta de la cocina. Otras veces soñaba con mi madre, con sus manos temblorosas, con su voz apagada. Me despertaba sudando, pero no gritaba. Ya no, méntanos. Los gritos los había gastado, todos. Una tarde, mientras barría el patio de la casa vieja, una niña se asomó por la cerca. ¿Usted es la que mató al papá?
Preguntó con curiosidad. No lo maté, le respondí sin levantar la vista. Mi mamá dice que usted es mala. La miré por primera vez. Hilda tendría unos 8 años. Llevaba un vestido azul y el cabello amarrado en 2 trenzas. ¿Y tú qué piensas? La niña dudó. Luego encogió los hombros. No se ve mala. A veces, las cosas no se ven. Dije. Ella se fue corriendo. Yo me quedé ahí, con la escoba en la mano, sintiendo como el pasado aún me respiraba en la nuca. Una noche, años después de haber salido, me llegó una carta sin remitente. El sobre era simple. Dentro solo había una hoja. Lo que hiciste fue justo. Que el saben, en los servicios de la rey, dirá mi ale que en navegas. Un de tornería no ser siguión, o que ventole. No entramos el corazón, tonta, se corredican y turran el mocotanto. O lo que él te hizo imperdonable. Te creo. Siempre te creí. Se tapaba la boca con un trapo para que él no la oyera, pero yo sí la oía. No había firma. No supe quién la envió. Pero esa noche, por primera vez, dormí sin pesadillas. A los pocos días, quemé la libreta donde escribí todo. Vi las páginas volverse ceniza. El humo subía al cielo como una oración muda. No lo hice por arrepentimiento. No me arrepiento. Lo hice porque ya no necesitaba escribir, porque ya lo había dicho todo, porque ya no me escondía detrás de las palabras. Mi cuerpo aún carga las marcas, mi mente también. Pero mi alma aprendió a caminar entre ruinas. Y aunque el pueblo me escupa a los pies, aunque los niños me señalen, aunque nadie me abrace, yo me abrazo porque sigo viva y porque por fin soy libre. Hoy tengo 79 años. No sé cuánto tiempo me quede en este mundo, pero ya no me asusta la muerte. Y lo que me asustaba era seguir viva sin justicia, sin voz, sin dignidad. Lo que me aterraba era que el rostro de ese hombre, mi padre, me persiguiera hasta la tumba. Pero ya no. Él se quedó en el pasado. Yo seguí caminando herida, sí, pero caminando. Y esa mezcla de llanto y cobardía me marcó más que los propios abusos. Vivo sola desde hace más de 30 años en esta misma casa, que una vez fue prisión, después tumba, y ahora no sé qué es. A veces la miro como si fuera un animal dormido, algo que podría despertar en cualquier momento y volver a tragarme, pero ya no me dejo. Aprendí a ponerle nombre a las sombras. Aprendí a mirar a los fantasmas a los ojos. No me casé. No quise confiar en un hombre, me parecía un acto suicida. ¿Cómo podría volver a abrirme, a entregarme? Después de que el primer hombre que conocí me enseñó que el amor dolía, que la ternura era mentira y que la palabra papá podía ser una maldición. Hubo un hombre hace muchos años, se llamaba Ramón. Era mecánico, viudo, con 2 hijos grandes. Me hablaba despacio como si temiera asustarme. Me traía flores silvestres. Me escuchaba sin apurarme. Una vez me rozó la mano y yo me estremecí como si me hubiera golpeado. Me pidió disculpas, me dijo que entendía, que esperaría, pero yo no podía. Una parte de mí quería sentir que merecía una vida distinta, que aún podía reír, caminar de la mano, dormir sin sobresaltos, pero otra parte más fuerte, más vieja, me gritaba que no era seguro, que confiar era peligroso, que si me dormía, alguien más entraría por la puerta y me rompería de nuevo. Me preguntaban en la escuela por qué siempre tenía los brazos cubiertos aún en verano. Así que una tarde, sin previo aviso, le dije: «No puedo, Ramón, no me odies. No es por ti, es por mí». Él solo asintió, me abrazó con cuidado, se fue, no volvió. A veces lo recuerdo. Me pregunto si habría sido distinto, pero no me torturo, no me castigo. Aprendí que la culpa no es una deuda eterna, que hay decisiones que tomamos para sobrevivir, no para ser felices. Durante muchos años trabajé en silencio. Limpiaba casas, cuidaba ancianos, lavaba ropa, siempre de espaldas al pueblo. Nunca fui a las fiestas, nunca a misa. Cuando veía procesiones o matrimonios, me escondía, no porque me diera vergüenza lo que hice, sino porque ellos no me habían perdonado. Y yo no quería sus perdones, solo su distancia.
A veces, los niños me miraban con curiosidad, me llamaban la bruja del callejón, la loca de las trenzas. Yo me reía. No sabían nada, no entendían nada. ¿Cómo podrían? Sus padres les habían contado historias. Es que me da frío, decía yo, fingiendo una sonrisa. Les habían dicho que yo era peligrosa, que una vez le corté el miembro a un hombre por placer, por locura, por odio. Nadie contó que ese hombre me había violado durante años. Nadie mencionó que era mi padre. Nadie habló del silencio de mi madre, del miedo en mi cuerpo, del infierno que fue mi infancia. Una vez una mujer del pueblo, Rosa, creo que se llamaba, me enfrentó en el mercado. Me miró con desprecio y me dijo: «Debiste haber muerto en la cárcel. Lo que hiciste fue pecado». Y yo la miré a los ojos. No dije nada por un segundo. Pronto muere, de no conocer. Dios es claro y ser nada. Por un segundo. Después respondí: si defender mi vida es pecado, que me arda el infierno. Pero tú, ¿qué hiciste tú cuando sabías lo que pasaba en mi casa? Ella no respondió. Se fue con Cass. Nunca más me volvió a hablar. Con el paso de los años, mi cuerpo se hizo más lento, más frágil, pero mi memoria seguía intacta. A veces soñaba con mi padre. Lo veía como lo vi aquella tarde, ensangrentado, retorcido, llorando. Nunca hubo un maestro que preguntara más, nunca una vecina que sospechara, porque en esos tiempos y en esos pueblos, lo que pasa dentro de una casa se queda dentro de una casa. Otras veces soñaba conmigo misma de niña, encerrada en aquel cuarto, pidiendo ayuda. Me despertaba sudando, me sentaba en la cama, respiraba hondo y me decía: «¿Ya no estás ahí?» Ya pasó. Pero no todo pasó. Hay cosas que se quedan. Los olores, los sonidos, la culpa, todo eso te sigue, te acompaña como una sombra. Puedes aprender a vivir con ello, pero no se va. A veces me siento en el umbral de mi casa y veo a los niños jugar en la calle. Me pregunto cuántos de ellos viven lo que yo viví, cuántas puertas esconden gritos, cuántas madres callan por miedo, cuántos padres abusan con manos antiguadas, y entonces me hierve la sangre. Por eso cuento mi historia, no por lástima, no por redención. La cuento porque sé que hay niñas escuchando. Niñas como yo, atrapadas, calladas, rotas. Y así crecí en medio del polvo, los golpes, el silencio y una oscuridad que se fue comiendo mi niñez. Niñas que creen que no tienen salida, que creen que el monstruo tiene todo el poder. A esas niñas les digo: no están solas. No se queden calladas. No se resignen. Si yo pude, ustedes también. No esperen justicia. Tómenla, que no harán. Agárrenla con las manos, con los dientes, si hace falta. Nadie les va a regalar nada, pero la dignidad se puede recuperar. Cuesta, duele, pero se puede. Hoy, con mis 79 años, ya no espero nada de nadie. No espero disculpas, no espero abrazos, no espero comprensión. Pero cada vez que me veo en el espejo, veo a la niña que fui, la que sobrevivió, la que resistió, la que no se dejó morir. Y me siento orgullosa porque no todos logran salir del infierno. Yo lo hice a mi manera, con sangre, con dolor, con cicatrices, pero salí y no fue culpables. Sigo viva, más viva que nunca. A veces la justicia no viene de jueces ni de leyes. A veces nace del dolor, de la rabia, del silencio convertido en fuerza. Mi nombre es Esperanza Morales, pero hace mucho que perdí la esperanza. La historia de Esperanza no es solo una tragedia, es un grito que muchas mujeres guardan en el pecho. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que lo que hizo fue justicia o venganza? Déjalo en los comentarios. Queremos conocer tu voz, y si esta historia te conmovió, no te vayas. Ya está apareciendo en tu pantalla próxima historia real que no te dejará indiferente. Haz clic y acompáñanos. Tenía 9 años cuando deseé por primera vez no despertar nunca más. Recuerdo la tierra seca bajo mis pies descalzos mientras corría, casi sin aliento, hacia el pozo viejo detrás de la casa. Mis piernas temblaban, mi pecho ardía, pero el miedo era más rápido que el cansancio. Me metí dentro del hueco de piedra, un hueco abandonado donde ya no quedaba agua ni esperanza.
Me acurruqué en el fondo, abrazando mis rodillas, y miré hacia arriba, hacia ese círculo pequeño de cielo, que parecía tan lejano como la salvación. Cerré los ojos y recé. Recé con fuerza, no con palabras bonitas como las de los curas, sino con una súplica desesperada, rota, infantil. Dios, si estás ahí, por favor, llévame contigo. Prefiero el infierno al que ya vivo, pero Dios no vino. El que vino fue Él. ¿Dónde estás? Esquincla malnacida, rugía su voz como el bramido de un toro enfurecido. Sentí pasos, luego silencio, y de pronto su rostro apareció sobre el borde del pozo. Me vio. Su sombra cayó sobre mí como una sentencia. No dije nada. No podía. La garganta me dolía del miedo. Me jaló del cabello. Me sacó como si fuera una rata escondida y me arrastró por el patio de tierra. ¿Crees que puedes huir de mí, mocosa?, gritó mientras me arrojaba contra la pared de adobe. Una piedra me cortó el brazo. Sentí la sangre correr caliente, pero no grité. No lloré. Aprendí que llorar lo hacía más fuerte. Esa noche me encerró en el cuarto del fondo, un cuarto sin ventanas ni lámparas, y cerró la puerta con una tranca, sin agua, sin comida, sin voz. La oscuridad me tragó entera. Pensé que moriría ahí. Lo deseé. Horas después, escuché pasos suaves al otro lado. «Esperanza», susurró la voz temblorosa de mi madre. «Traje esto». Una tortilla seca apareció debajo de la puerta envuelta en un trapo. Tenía una raja de sal encima. Yo la miré sin tocarla, como si fuera veneno. Me arrastré hasta la puerta, pegué la cara a la rendija y grité con un hilo de voz, lleno de rabia. «¿Por qué no me salvas? ¿Por qué?» Hubo silencio. Luego escuché su cuerpo caer de rodillas al otro lado. «Porque si lo hago, también me mata». «¿A mí?», murmuró. Sus palabras cayeron como piedras. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. La compasión, la inocencia, la idea de que algún adulto me protegería algún día. Todo se quebró. Pasaron los años y yo ya no hablaba. En la escuela me sentaba en la última fila con la cabeza baja. No tenía amigas. Me escondía detrás de mi cabello. Mis cuadernos estaban limpios, casi sin escribir. Las maestras pensaban que era lenta. Punto. Pobrecita Esperanza. No entiende nada, decían. No entendían que lo que yo no podía soportar era vivir. Una vez, una niña llamada Teresa se me acercó al recreo. Me ofreció una galleta. ¿Quieres? No. Son de canela. Las hace mi abuela. La miré. Sonreía con tanta dulzura que me dolió en el pecho. No supe qué decir. Tomé la galleta con manos temblorosas, pero no la comí. No sabía qué hacer con un gesto de cariño. Era como si me estuviera hablando en otro idioma. Esa tarde, al volver a casa, mi padre me olió la ropa. «¿De dónde sacaste eso?», gruñó una niña. «Me dio una galleta», balbuceé, me abofeteó. Luego me encerró otra vez. «No hables con nadie. Nadie tiene que saber lo que pasa aquí, ¿entendiste?». «Sí, papá». Mentí con el tiempo. Aprendí a fingir que todo estaba bien. Aprendí a caminar sin hacer ruido, a no dejar la puerta abierta, a mirar al piso cuando él hablaba. Me convertí en un fantasma dentro de la casa. Cada noche, cuando escuchaba sus pasos acercarse a mi cuarto, me tapaba hasta la cabeza, cerraba los ojos con fuerza y fingía estar muerta. A veces eso lo confundía y se iba, pero otras veces no. Él se sentaba al borde de mi cama respirando fuerte. «No llores, Esperanza», susurraba. «Esto es normal, es amor». Y yo me hundía en el colchón deseando desaparecer. El amor no debería doler así. Mi cuerpo estaba lleno de marcas, algunas visibles, otras no. Mi alma, en cambio, era un campo de batalla lleno de trincheras y cicatrices. Mi madre seguía ahí como una sombra, haciendo tortillas, lavando la ropa manchada, bajando la cabeza cuando él alzaba la voz. A veces me miraba rápido, como quien no quiere ser descubierta. Yo ya no le pedía nada. Me di cuenta de que ella también era una prisionera, pero peor, una prisionera que había aceptado sus cadenas. Una noche, a los 12 años, desperté empapada de sangre. Me asusté.
Pensé que él me había lastimado sin que lo recordara. Corrí al espejo del baño. Me bajé la ropa y nadie. Vi las manchas. No eran de un golpe, pone. Era mi primer periodo. Me quedé mirándome largo rato. Mis ojos estaban apagados. Tenía la cara delgada, los labios resecos, mi piel llena de manchas, de moretones. Ya no soy una niña, me dije en voz baja tocando mi vientre. Soy una herida que respira. Esa frase se quedó conmigo como una maldición. Era la verdad más cruda que había dicho en mi vida. Ese mismo día, mientras lavaba ropa en la pila del patio, vi a mi madre parada junto al alambre donde colgaba la ropa. Tenía un pañuelo en la cabeza y el rostro pálido. «Mamá», le dije sin mirarla, «hoy me hice mujer». Ella se estremeció. Se le cayó una prenda de las manos. «¿Él lo sabe?», preguntó en un susurro. Negué con la cabeza. «No se lo digas», me rogó. «No todavía. Por favor». Esa fue la primera vez que vi miedo real en sus ojos. Miedo por mí, no por ella. Fue un momento breve, pero lo guardé como un diamante en medio de tanto lodo. Esa noche dormí con las piernas apretadas, con la ropa doble puesta y una cuchara de madera bajo la almohada. No iba a protegerme mucho, pero era lo único que tenía. Cada día era una guerra, una rutina de silencios, amenazas, miradas que decían todo sin palabras. Aprendí a leer los gestos, los movimientos. Sabía cuando él venía borracho. Sabía cuando venía peor. Sabía cuando no debía decir una sola palabra. Y lo peor de todo era que empecé a pensar que merecía todo eso. Sí, a veces creía que yo era el problema, que si no hubiera nacido, mi madre sería feliz, que si no hablara, no existiera, no respirara, tal vez él no estaría tan enojado porque cuando uno crece en el infierno se acostumbra al fuego. Y así me convertí en una sombra más de esa casa. Mi nombre era Esperanza, pero ya no había esperanza.